Lago Maracaibo, Venezuela, 1922. Los Barrosos se convirtieron en el escenario de la nueva producción. La faja de oro quedó atrás. En la Casa Blanca, el presidente Harding no reconoció por su política petrolera a Álvaro Obregón hasta los acuerdos verbales de Bucareli, en los que México aflojó teóricamente su posición. Por si acaso, las compañías encontraron en la hacienda venezolana del general Gómez una fuente de riqueza. En la historia política de México, los años de 24 a 28 se conocen como los años de la diarquía. Gobernaba el presidente, pero detrás tenía la sombra del gran caudillo, del general invicto de la Revolución Mexicana, Obregón. En muchos aspectos, Obregón se impone, pero no en el del petróleo. Ahí Calles, a pesar de parecer una figura menor, pone sobre el tapete de la discusión interna e internacional otra vez el petróleo, cuando ya el petróleo no es una materia importante, porque ha venido decreciendo la producción. De 1922 en adelante va para abajo, para abajo, para abajo. Ya no hay guerra, ya nadie lo necesita, el petróleo, con la urgencia que se tuvo entre 1914 y 1918. Y es ahí cuando Calles decide proponer al Congreso una ley reglamentaria que vuelve a tocar los intereses adquiridos. De nuevo, el artículo 27 constitucional era el centro de batalla. La moneda estaba en el aire y a punto de caer. Calles ve cómo se le cae el cielo encima, se le viene toda la fuerza de las empresas petroleras, apoyadas entonces por un gobierno republicano en Washington que les tenía mucha simpatía y que no tenía ninguna para personajes como Calles, que además de andar atacando derechos adquiridos por las empresas petroleras, era también el que había provocado la guerra cristera. Tampico, Tampico, on the Gulf of Mexico. Tampico, Tampico, down in Mexico. Es realmente difícil explicar el porqué de la política de Calles, tanto en el conflicto cristero como en el conflicto petrolero. Parece que provocó a sus enemigos más allá de lo prudente. Y si finalmente triunfó en el conflicto con la Iglesia y se salió con la suya, deshizo a la Iglesia, al menos por un tiempo, como poder político, con los petroleros no va a poder. Y la tensión se vuelve muy grande para 1926 y 1927. Existía la posibilidad de una acción armada de los norteamericanos. En 1927 estuvimos a punto de ser invadidos nuevamente por Estados Unidos porque el presidente Calles se negaba a derogar la ley petrolera que era contraria a los intereses de los Estados Unidos. Entonces estuvimos a punto, tan a punto que hicieron los planes. Hay planes muy específicos de desembarco, de ataque y todo esto para que los Estados Unidos nos invadieran. Estos planes y estos planos constan en las bibliotecas, sobre todo en la del Congreso norteamericano. Existen copias de todos estos programas y todos estos planes militares de invasión. Sin embargo, en el último momento, cuando la invasión estaba a punto de ejecutarse, cambiaron al embajador.
y mandaron al embajador Morrow. Se dice que el embajador Morrow inclusive llegó a tener efectos, un poder hipnótico en contra del presidente Calles. ¿Por qué un poder hipnótico? Porque 4 meses después de que llega Morrow, se cambia la ley petrolera como por arte de magia. Se deroga la ley petrolera y toda aquella contienda diplomática y política y económica y financiera que habíamos tenido para sustentarnos y para apoyar el artículo 27 constitucional, simple y sencillamente en 4 meses se desvanece. I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell. Oh, baby, do-do. Tell that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you a thing but love. En 1934, Lázaro Cárdenas tenía 38 años y era candidato del PNR a la presidencia de la República. En 7 meses de campaña, recorrió 28,000 kilómetros en avión, barco, ferrocarril, automóvil y a caballo. Y no perdió la oportunidad para reunirse con los trabajadores petroleros de Minatitlán. Cárdenas conocía Veracruz. Allí se concentraba 92% de la producción petrolera nacional. Había sido comandante de la zona militar en Pueblo Viejo y de seguro no olvidaba la orden de Elías Calles en 1927 de incendiar los pozos en un fuego que iluminase hasta Nueva Orleans si Estados Unidos invadía nuevamente el país. En julio, Cárdenas obtuvo 98% de la votación popular. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí llorar, sí llorar. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Para los años 30 y sobre todo los años del cardenismo, petróleo y nacionalismo ya estaban ligados de una manera total. Pese a que había habido el acuerdo Calles-Morrow y a que parecía resuelto el problema de los derechos sobre el petróleo, la historia pasada era demasiado fuerte, sobre todo la lucha de Carranza, de Obregón y de Calles hasta 27, había dejado ya su impronta. No era posible pensar en el petróleo sin ligarlo al nacionalismo. Por eso cuando entra en choque el nuevo sindicato petrolero y las empresas, las fuerzas en conflicto son lo extranjero, lo de fuera, la explotación de un recurso natural no renovable, en contra de eso que es la esencia del México que Cárdenas quería crear, el México de los trabajadores, de los que realmente sacan y hacen la riqueza y son explotados, y que son la esencia de lo mexicano. Era pero facilísimo envolver al sindicato en la bandera del nacionalismo, y al sindicato y al petróleo desde luego que se les podía
envolver juntos y con mayor relumbre en esa bandera. Y eso pasa cuando se inicia el conflicto laboral. En 1937, los salarios de los trabajadores petroleros eran bajos. La compañía mexicana El Águila controlaba 60% de la producción total del país y las utilidades del resto superaban por mucho a las empresas petroleras en los Estados Unidos. Mi padre era asesor del secretario de Hacienda, allí en el año 1937, y fue llamado a construir o a constituir o establecer un pequeño grupo de técnicos para tratar de emitir un juicio sobre un conflicto obrero-patronal que había surgido entre el sindicato petrolero y las empresas petroleras. Los trabajadores pedían aumento de salarios, las empresas decían que no tenían capacidad económica para dar este aumento de salarios. Es una historia que se repite con mucha frecuencia. Este incremento salarial no lo aceptaron las compañías petroleras extranjeras y dijeron no aceptamos un incremento de ese tamaño. Se fueron al amparo, pierden el amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le concede el amparo a las compañías petroleras extranjeras y ampara a los trabajadores mexicanos diciéndole, están ustedes obligados a pagar ese incremento salarial que está emitido y ajustado a derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ahí a principios de marzo de 1938, vuelve a ratificar el laudo de la Junta de Conciliación y el contenido del informe del grupo de peritos. Las empresas extranjeras, en una actitud de soberbia, dicen que no están dispuestos a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había decidido. Por esas fechas, en España, las fuerzas franquistas derrotaron al Frente Republicano en Aragón, alcanzaron el Mediterráneo y se apoderaron de gran parte de Cataluña. Se vivía en el mundo los tiempos de la falange, el fascismo y el peligro nazi. Hitler, con su lucha, había ocupado Austria y en muy poco tiempo transformado la estructura política y económica de Alemania en una poderosa maquinaria militar. Mussolini, contento de su campaña en Abisinia, se preparaba para invadir Albania. En México, el general Lázaro Cárdenas recibía a los refugiados de la República Española y a quienes serían para siempre los niños de Morelia. Hay una reunión con el presidente de la República, con todos los petroleros norteamericanos, con todos los petroleros holandeses, con todos los petroleros ingleses, y en esa reunión le dicen los petroleros al presidente, pero ¿y cómo sabemos que finalmente será el último aumento de salario? No podemos seguir pagando aumentos de salarios cada vez que quieren los empleados petroleros. Entonces el presidente dice, pues suena razonable lo que usted dice. Este último incremento sí lo pagan ustedes. Y entonces se levantó uno de ellos y dijo, ¿quién nos garantiza que es el último aumento de salarios? Y entonces Cárdenas les dijo, se los garantiza a ustedes el presidente de la República. Y este petrolero le dijo, ¿y quién más? Y en ese momento el presidente Cárdenas, sin hacer ningún gesto, cerró su carpeta, se la metió debajo de un brazo, se retiró a la silla y salió del salón sin precipitarse, cerró la puerta con un clic y ese clic cambió la historia de este país. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor
no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. El 20 de marzo era domingo y el presidente Cárdenas se fue de excursión al Nevado de Toluca. Ese día nadó solo en el agua helada. Cárdenas nadó en el volcán. El Zócalo era una inmensidad de gente, ¿no? Es una cosa tremenda. Todo el mundo lo decía, el Zócalo está lleno, vamos al Zócalo. Vamos a darle vivas a Cárdenas. Yo estuve en la marcha de la expropiación, en el Zócalo. Y si me apura usted mucho, nadie me lo había preguntado. ¿Sabe usted que una gente joven es capaz de tanto? Me metí a Palacio y en el balcón donde Mújica, yo me puse una orilla y esto. Después vino la famosa jornada de las gallinas. Eso fue extraordinario. Cárdenas pidió ayuda, pero ayuda económica, ¿eh? Y empezaron a llevar hasta gallinas, huevos, al Palacio de Bellas Artes, que habían designado para que ahí fuera donde se depositara todo. Y iban mujeres que entregaban sus máquinas de coser, entregaban los utensilios de cocina, sus ollas, collares, anillos, para juntar dinero y ayudar a pagar la deuda. Pero eso empezó a las 24 horas de la expropiación. Es un momento emocionante en la historia del país a la vista de que el siglo pasado y pues vieron con frecuencia el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Y digo que es emocionante porque Monseñor Martínez, arzobispo primado de México, en un sermón que pronunció en el púlpito de la catedral, convocó a las feligresas y a los feligreses a que ayudaran al pago de la deuda petrolera. Se llegó casi de inmediato a proclamar que era como la segunda independencia, ¿no?, de México, la independencia económica. Donde sí hubo mucho ánimo fue en las zonas petroleras, porque eran los directamente interesados. And for the companies, it was a big shock. They really didn't think the Mexicans would do it, and they didn't really have a very good strategy to respond to it. And their fear was that not only had it happened in Mexico, but their real fear was, would there be a contagion? And in particular, they were afraid of losing Venezuela,
which was a huge producer of oil, and they were afraid that the ideas would travel from Mexico to Venezuela. And so the companies sort of dug their heels into the sands and said, we are not going to budge, we're not going to compromise, because if we compromise here, then we're going to lose our position in Venezuela and elsewhere in the world. La expropiación mexicana puso fin a una primera era del petróleo y abrió otra. Por esos días de marzo, del otro lado del mundo, la Standard Oil perforó el primer pozo productivo de Arabia Saudita. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, el de Medio Oriente. Los Estados Unidos estaba en una situación internacionalmente difícil porque se estaba dando una guerra o vientos de guerra en Europa y una situación difícil en su relación con Asia. En ese contexto, el embajador Daniels del señor Roosevelt recomendaba a Roosevelt no manchar las relaciones interamericanas, decía, con petróleo, por la sencilla razón de que los Estados Unidos necesitaban en esos momentos consolidar la gran área del hemisferio occidental, articularla, tener a la América Latina en el bolsillo, tener el patio trasero en el bolsillo, para luego hacer una articulación estratégica hacia Eurasia. Entonces, en ese momento, una hostilidad continua al gobierno de Cárdenas hubiera sido inaceptable. Cárdenas estaba jugando con los dados internacionales de su lado. Un sistema mundial en tensión, a punto de quebrarse. Estados Unidos necesitaba tener a la América Latina de su lado, no por razones militares, desde luego, no iba a ser una gran ayuda en ese aspecto, pero sí iba a ser una ayuda en dos puntos: en proveer materias primas y en impedir que las potencias del eje se metieran por la puerta de atrás y amenazaran a los Estados Unidos. Necesitaba pues la solidaridad latinoamericana, necesitaba un cinturón sanitario alrededor del hemisferio occidental. Y si en ese momento se metía en un conflicto con México, en un conflicto abierto, y sobre todo si usaba la fuerza, ¿cómo iba a conseguir la solidaridad latinoamericana? Bueno, Cárdenas no podía trabajar, no podía, Y si bien había expropiado el petróleo, no existía la industria todavía. Existía lo que habían dejado los extranjeros, pero no existía una industria mexicana petrolera. Eso era lo que había que reestructurar, que estructurar. Cárdenas llamó y formó el grupo de los notables, los cerebros. Jesús Silva Gerso, el grande, trae un buen rostro. Vicente Cortés Herrera, que fue el primer director general de Pemex. Narciso Bassols, que era un cerebro eminente en cuestiones obreras, económicas, todo eso, ¿no? Era una potencia. Y se nos trajo aquí a trabajar con él. Cárdenas se levantaba muy temprano. Y como ven ustedes, aquí está el mar, allá, ahí ya 200 metros, más o menos. Y se iba solo, caminando por toda la playa. Para descansar, para pensar. Y cuando terminaba su caminata, se bañaba en la playa. Llegaba aquí a desayunar con ellos. Pero no los llevaba a su caminata. Iba solo. Aquí nació Pemex. Aquí donde estamos. Pocos meses después de la expropiación, se pensaba que México iba a ser incapaz de manejar
su industria petrolera, que los mexicanos no íbamos a poder sustituir el talento, la experiencia y la técnica que venía con las compañías extranjeras. Las reacciones no tardaron. Varios países fueron presionados por Inglaterra para que no compraran petróleo mexicano. Nos hicieron un boicot. No nos dejaban vender el petróleo a nadie. No nos rentaban barcos que no tenía Petróleos Mexicanos para poder vender nuestro petróleo. Entonces hubo necesidad de llevar a cabo una serie de gestiones de carácter diplomático para ir rompiendo poco a poco el boicot que se había declarado en contra de México. Finalmente, Inglaterra y México rompieron relaciones diplomáticas. Las exportaciones de crudo nacional bajaron de 3.5 millones de barriles en 1937 a 2.5 en 1938. Como reacción, digamos, a la expropiación petrolera, los norteamericanos, fundamentalmente los norteamericanos, decían, a ver, vamos a ver, ¿qué reservas de gasolina tiene México? Tiene reservas de gasolina por 65 días a los niveles de consumo que vienen. Como no vamos a ir produciendo ni una gota más de gasolina porque nos vamos a ir gracias a la expropiación, entonces tienen 65 días. En 65 días se les va a acabar la gasolina. Nadie de nosotros le va a vender gasolina, ni hay posibilidades de que la importen en ningún lado. Tendrán que producirla en México. Nada más que nosotros, los petroleros norteamericanos, nos vamos a llevar las fórmulas para hacer la gasolina. Para hacer la gasolina se requería un producto que es el tetraetilo de plomo. En consecuencia, los petroleros norteamericanos brindaron en los locales fundamentalmente de la Standard Oil con champaña diciendo, bueno, en 65 días va a tocar la puerta el presidente Cárdenas de rodillas y nos va a decir el presidente Cárdenas, se me acabó la gasolina, véndame gasolina para mover todos los bienes que hay en mi país, para que la gente no se muera de hambre, para transportar productos, para echar a andar al país, porque sin gasolina se paraliza el país. Entonces, pues está muy bien, lo vamos a hacer, van a decir, iban a contestar los petroleros norteamericanos, siempre y cuando nos concedas más concesiones petroleras, siempre y cuando nos quites los impuestos, siempre y cuando nos des unas exenciones de un tamaño verdaderamente inconcebible, ¿verdad? El presidente Cárdenas, sabedor de esta situación, tenía que producir el tetraetilo de plomo en México a como diera lugar. Entonces reunió a lo más granado y selecto de los ingenieros petroleros mexicanos para que entre todos ellos sacaran el tetraetilo de plomo a la velocidad del rayo, antes de que se paralizara el país. De inmediato se comienza a experimentar y es así en un episodio casi de espionaje y todo muy secreto, ¿no? Para poder llevar adelante la producción de este tetraetilo. Se crea una planta cerca de Azcapotzalco que se llama la U2, o sea, nadie sabe de qué es lo que se está llevando a cabo ahí, pero se empiezan a dar los primeros experimentos para producir el tetraetilo y hay buenos resultados. El problema es que viene una explosión. Con tan mala suerte que a los 25 días de estar trabajando ahí y estando a punto de poder producir el tetraetilo de plomo, hubo una explosión en esta planta y mató a todos los ingenieros petroleros mexicanos, a los más destacados petroleros mexicanos y sus ayudantes. Y nos quedamos ahí sí ya de rodillas ante los petroleros extranjeros. ¿Qué íbamos a hacer sin el tetraetilo de plomo? Sin embargo, el presidente Cárdenas, terco, porque era un hombre terco, vigoroso, dijo, pues una segunda fuerza, aunque sean estudiantes, pasantes, quien sea que pueda colaborar en todo esto para que saquemos adelante el proyecto. Faltando a lo mejor 15 días para que se acabara la gasolina en nuestro país, 15 días nada más, la segunda fuerza, los pasantes, los estudiantes de química y petroquímica de México, pudieron producir finalmente el tetraetilo de plomo y se lo llevaron en una botellita al presidente Cárdenas. Y por supuesto el presidente Cárdenas, sabiendo que eso era, pues se los mandó a los Estados Unidos, a los locales de la Standard Oil donde brindaban con champán, diciendo, esto es lo que ustedes decían que no podríamos,
pues lo pudimos hacer. Y lo pudimos hacer los mexicanos con mucho orgullo. Y gracias a ellos se salvó la expropiación petrolera. Sin el esfuerzo de estos ingenieros petroleros mexicanos, México no hubiera podido jamás ejecutar la expropiación petrolera porque hubiéramos tenido que ir a importar gasolina. Nadie nos la hacía vender, salvo con unas condiciones terribles que hubieran dado la vuelta, digamos, a la expropiación petrolera de México. Nuestra deuda con los ingenieros petroleros es interminable. The expropriation was also, of course, a central nationalistic unifying symbol that would tie the country together, that would give it a political symbol around which to rally. You know, the famous saying about Mexico that President Diaz would say, Mexico's great tragedy, pity poor Mexico, so far from God and so near the United States. And this was a way, although the main oil-producing company was in fact a British company, it certainly, at the heart of it, was a clash between Mexico and the Yankee colossus to the north. Pero la expropiación petrolera mexicana tiene un significado mucho más profundo para los mexicanos. Independientemente de lo que haya significado a nivel mundial, después de todo, en ese momento México no era un gran productor de petróleo. Lo importante es que había desafiado a los grandes, pero era un teatro pequeñito, secundario del mundo petrolero. En cambio, internamente, lo que tenemos es el momento cumbre del nacionalismo revolucionario. Nada había sido antes ni sería después tan importante como ese desafío que le lanzó Cárdenas al mundo externo, sobre todo a los Estados Unidos. Fue redefinir las reglas del juego. Cárdenas había buscado alternativas para burlar el boicot. En un acto de solidaridad, Cuba, Uruguay, Brasil, Chile y Costa Rica compraron petróleo. A cambio de crudo, se recibió de Alemania una procesadora de papel, de Canadá, pulpa de madera, y de Noruega, un buque tanque. The U.S. government was very concerned about Nazi influence. Nazi Germany became the largest international customer of Mexico. The Italian fascists were involved. The Japanese, Imperial Japanese powers were there exploring. So the Roosevelt government, seeing the clouds of war coming, wanted to sort of put this problem behind everybody and focus on cooperation, good neighbors, so that, among other things, you wouldn't have sort of Nazi geologists wandering around in Mexico who might really be spies, but also so that Mexico could be a trusted, reliable source of oil in the Second World War. So they put a lot of pressure on the U.S. companies to settle, and of course, in the middle of the Second World War, the financial issues did get settled on terms that were very favorable to the Mexican government. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler invadió Polonia. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que es muy importante es señalar que Roosevelt emite un decreto en el que dice cualquier empresa extranjera o norteamericana que compre petróleo mexicano debe saber que compra petróleo robado y que en consecuencia tendrá que enfrentar sanciones comerciales con Estados Unidos, tal y como sucedió con la ley Helms-Burton hace apenas un par de años. Quien comprara o quien comerciara con Cuba, pues se las tendría que ver con los Estados Unidos. O sea, es lo mismo, no ha cambiado nada, ha cambiado tal vez el nombre de los protagonistas. Ahora era la ley Helms-Burton, antes era la ley Roosevelt, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que los petroleros norteamericanos crearon empresas fantasmas en diferentes paraísos fiscales, crearon empresas fantasmas
que compraban el petróleo mexicano como si fuera de bandera china o bandera egipcia o bandera lo que tú quieras. Y entonces estas compraban el petróleo mexicano y se lo revendían a Hitler y hacían el gran negocio. Una parte muy importante del petróleo mexicano ayudó al financiamiento energético de la campaña armada de Hitler, sobre todo en el frente soviético. Esto sin duda te habla del patriotismo de muchos empresarios norteamericanos que, sabiendo que beneficiaban al gobierno mexicano y perjudicaban al gobierno norteamericano, no tuvieron ningún empacho en comprar petróleo mexicano por abajo del agua y revendérselo a Hitler. Se ve que el dinero pues, no tiene moral, ni tiene dignidad, ni tiene sentido del honor, ni tiene nada. Cárdenas va a terminar en 1940, pero la herencia nacionalista va a seguir. Y después de Cárdenas van a venir gobiernos que van a tratar de hacer sus paces con el mundo externo. Van a tratar de quitarle el filo al nacionalismo. Se parecen muy poco al cardenismo. Y sin embargo, en materia de petróleo no les queda más remedio que seguir con la línea trazada por Cárdenas. En 1940, Manuel Ávila Camacho se convirtió en el nuevo presidente de la República y heredó el conflicto con las compañías expropiadas, que a excepción de la Sinclair, habían rechazado ser indemnizadas con petróleo. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre del 41 cambiaría esta postura. México rompió relaciones con el Eje y se adhirió a la política de guerra de los Estados Unidos, siendo su principal abastecedor de petróleo, materias primas y mano de obra. El día 9 de diciembre se declaró el estado de guerra entre Estados Unidos y las potencias del Eje. Y nosotros, recibiendo órdenes de nuestro gobierno y como patriotas, llevamos combustible a los Estados Unidos en los barcos nuestros. En el camino, los submarinos alemanes nos hablaban con un farol con persiana que le llaman Binker, o sea que abre y cierra. Y nos preguntaron que por qué llevábamos las luces encendidas. Contestamos que éramos neutrales, por eso llevábamos las luces encendidas. Además, nos preguntaron, ¿qué no saben ustedes que la guerra entre Estados Unidos y nosotros está declarada el día 9 de diciembre del año pasado? Y ustedes, al abastecer a un enemigo del Eje, están cometiendo un acto de piratería. Y inmediatamente empezaron a hundirnos a todos los barcos. Era una pura llamarada de pura lumbre. Del puente había volado y todas esas cosas. Éramos 8, pero oíamos el ruido del submarino, porque como son máquinas diésel, se oía trrr, y ¿cómo se llama? Se veía el periscopio y con la lumbre, y cuando movía el periscopio se apagaba. Y se fue momentáneamente la cosa. Ya nomás pensamos, bueno, ahora a lo mejor esto nos va a atropellar después de que ya nos salvamos. Entonces lo que se le viene a uno a la mente de inmediato ya es los tiburones. Dice, bueno, ya me salvé del torpedo, pero los tiburones, ¿qué? ¿Quién me va a salvar? El hundimiento de los buques petroleros reafirmó el sentimiento nacionalista que hervía en el país desde la expropiación. El 22 de mayo de 1942, México se declaró en estado de guerra con el Eje. En
Stalingrado, los tanques del general von Paulus comenzaron a congelarse y era el principio del fin de la Alemania nazi. Poco después, el general Lázaro Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa Nacional y el Escuadrón Aéreo 201 fue enviado a Islas Filipinas, en donde nunca combatió. En mayo de 1945, las tropas del Ejército Rojo tomaron Berlín. Era el fin de la guerra y la hora de la capitulación. La guerra costó 50 millones de vidas. De ellas, 22 millones fueron soviéticas, 421.000 inglesas y 400.000 norteamericanas. Creo que la expropiación petrolera de 1938 le dio un sentido de confianza, de seguridad y de independencia al gobierno, al pueblo y a la nación entera. Por otra parte, desde el punto de vista económico, México durante muchísimos años disfrutó de un petróleo, de una disponibilidad de petróleo a precios considerablemente más bajos que los del mercado internacional, lo cual a su vez pudo significar un apoyo, un estímulo al crecimiento de muchas industrias en México que de otra manera hubieran tenido que importar el petróleo a precios más caros, retardando con esto su crecimiento. Fue un cambio gigantesco en la industria petrolera mundial. Esto provocó un nacionalismo que ya existía, ya hervía en todas las partes del mundo donde los petroleros habían hecho tantas cosas criticables que se creían pues los amos del país donde estaban trabajando. Pagaban muy poco, pagaban menos del 10%. En 38 se dieron cuenta que el nacionalismo era una grave amenaza y cambiaron su actitud, le dieron más participación a los países, hasta que en 1945 surgió el famoso 50-50 con Venezuela. Entonces ya era un buen negocio para Venezuela y lo fue también para Arabia Saudita y se generalizó debido a la acción expropiatoria del general Cárdenas. Con Ávila Camacho se dan los primeros pasos en cuanto al desarrollo de Pemex. Uno muy importante es la modernización de la refinería de Azcapotzalco, que ya para entonces se llama 18 de marzo, para surtir todo el centro del país. Es decir, en este momento ya la orientación de la industria ya no es hacia la exportación, sino hacia abastecer el mercado interno. Se comienza a trazar el oleoducto que va desde Poza Rica hasta Salamanca, en Guanajuato. Se hace la primera etapa que llega hasta Querétaro, pero ya con la idea de colocar una refinería en el corazón de la República prácticamente.
Harry S. Truman, recordado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en visitar la Ciudad de México. Llegó el 3 de marzo de 1947 en su avión La Vaca Sagrada. En el Distrito Federal, Truman rindió un solemne homenaje a los héroes de Chapultepec y, partidario de los tratados de comercio bilateral, se comprometió a ayudar a México en la erradicación de la fiebre aftosa para impedir que ésta cruzase el Río Grande o Bravo. Eran los días del presidente Miguel Alemán y del impulso económico. Estados Unidos lo primero que hace con el gobierno de Truman es una ponderación sobre la situación del país respecto a la disponibilidad de materiales estratégicos sin los cuales la nación no puede actuar económicamente a nivel internacional. Se llega a la conclusión de que los Estados Unidos ha venido sobreexplotando sus recursos naturales estratégicos. En 1946 en adelante, no olvidar, los Estados Unidos es una potencia con una proyección prácticamente unipolar, multidimensional. Es el banquero del mundo, es la fábrica del mundo, es el productor de granos del mundo, es el banquero del mundo y está articulándole a una Europa devastada por la guerra y a un Japón hecho cenizas por el lanzamiento de la bomba atómica, toda una estrategia que podríamos llevar a conocer exactamente como la consolidación de la Pax Americana. En este contexto, la política de los Estados Unidos se va orientando centralmente, por lo que respecta a petróleo, al control del petróleo del Oriente Medio, que históricamente desde los 20s y 30s ya había sido muy dominado por los intereses ingleses y franceses. A partir de 1946, el país vivió un auge económico gracias al desarrollo de la industria petrolera nacional. En 1948, se abasteció por primera vez gas natural a Monterrey y se inició para Pemex la etapa del crecimiento industrial. Pero visto ya a la distancia, con los años que nos da más de medio siglo, entonces podemos ver que ahí se inicia una nueva etapa histórica. Si al principio la industria petrolera fueron, por así decirlo, los vaqueros, los personajes pintorescos, o los piratas también podemos decir, que a base de voluntad y de un montón de buenas y malas artes, crearon sus grandes compañías. Rockefeller es el símbolo de esto. Luego, con el paso del tiempo, las empresas son tan grandes que ya rebasan a las personas y se convierten en eso, en sociedades de acciones enormes, en gigantes sin personalidad, pero con mucha fuerza. En el caso del 38 se inicia el momento en que los países donde están los yacimientos, al menos por lo que hace al mundo subdesarrollado y al mundo que está en la periferia del sistema internacional, ellos se van a hacer cargo de controlar la producción. The Mexican nationalization in 1938 was not the first nationalization, of course. You'd already had one, for instance, in Bolivia. But nevertheless, the nationalization in Mexico did establish a model that was followed in the rest of the world with the creation of a state oil company that held a monopoly position in the industry. And the model and the effects of what happened in Mexico in 1938 played out around the world in the 1950s, the 1960s, and into the 1970s. So really the events of 1938 Mexico echoed in the world right down through the 1970s.